Por 5 minutos también, doctora. Sí, voy a necesitar Y si 5 minutos. necesita dos más, le Sí. damos. El Perú tiene una tradición jurídica de defensa de la vida y en especial de defensa de la vida del concebido, defensa que se fundamenta en la dignidad humana. Dicho esto, en cuanto al proceso que nos convoca y considerando que este tiene el precedente en técnicas de reproducción asistida, sin que desmerezcamos el deseo de las personas de convertirse en padres o madres, debemos considerar si existe o no un derecho fundamental a tener un hijo. En otras palabras, si puede otorgarse a las personas el poder jurídico para exigir a otro un comportamiento de dar, de hacer o de no hacer conducente a que dichas personas puedan tener un hijo. Es sobre la validez jurídica de esta pretensión sobre la que tiene que pronunciarse el Tribunal Constitucional. Al respecto, nuestra opinión es que dicho pronunciamiento debe ser en sentido negativo, ya que no se puede validar la existencia de un derecho subjetivo a tener un hijo, porque eso implicaría convertir a un ser humano, en este caso al hijo, en un objeto de derecho, contrariamente a todas las normas sobre derechos humanos que parten de considerar que el ser humano es un sujeto de derecho, una persona con una eminente dignidad que debe ser tratada como tal. Ello incluye la imposibilidad de que el ser humano pueda ser objeto de intercambio por algo o por alguien, vulnerando así su dignidad. Del mismo modo, el derecho a fundar una familia no comprende el derecho a, entiéndase, el poder de exigir a otro, el derecho a un hijo. Y no podría comprenderlo porque, como se ha visto, eso reduciría a este hijo, a este ser humano, a la condición de objeto, a un simple medio, lo que va en contra del valor de la dignidad humana que exige que no puede ser instrumentalizado bajo ninguna circunstancia. Lo mismo se aplica a los argumentos dados sobre los derechos al proyecto de vida y al libre desarrollo de la personalidad, a la vida privada y familiar y los derechos sexuales y reproductivos de los demandantes. Por otro lado, la parte demandante ha insistido que la única regulación con rango de ley respecto a las técnicas de reproducción asistida en nuestro ordenamiento jurídico, Ley número 26842, Ley General de Salud, en su artículo 7 no prohíbe acceder a una técnica de reproducción asistida aun cuando la condición de madre genética y de madre gestante no recaen sobre la misma persona. En el supuesto negado que la interpretación permisiva de dicho artículo tuviera validez jurídica, el ejercicio de la libertad que se derivaría de dicha interpretación no podría en ningún caso vulnerar los derechos del concebido, que cuentan con una protección del más alto nivel, según se ha demostrado en los puntos anteriores de la presente opinión. En cuanto a los supuestos derechos vulnerados sobre el principio del interés superior del niño, al no ser procedentes en los procesos constitucionales los medios probatorios que requieren actuación, el Tribunal Constitucional no cuenta con todos los elementos necesarios para formarse una idea de las condiciones actuales de la menor, pues en los actuados en el presente proceso únicamente se tienen las afirmaciones de los señores demandantes, las cuales, por muy respetables que sean, no han podido o no han querido ser evaluadas a lo largo de su tramitación en el Poder Judicial. De manera especial llama la atención el secretismo que rodea la técnica de reproducción asistida mediante la cual fue concebida la menor, pues mientras la parte demandante se explaya en el altruismo de la señora que subrogó el vientre de manera gratuita, no ocurre lo mismo con las condiciones de la TRA con el establecimiento de salud que brindó dicho servicio, ya que nunca se ha afirmado que se llevó a cabo de manera gratuita. En consecuencia, no se puede resolver en abstracto lo que más conviene actualmente a la menor, siendo lo más conveniente que ello se dilucide en un proceso familiar ordinario en el que exista más amplitud probatoria que ilustre al juez en su decisión. Finalmente, la denominada voluntad procreacional que se invoca como razón suficiente para establecer un nuevo tipo de filiación con el mismo valor que la biológica o por adopción, implicaría que la autonomía de la voluntad es el único elemento a tomar en consideración para la defensa de los derechos fundamentales.
Si el Tribunal Constitucional estimara la pretensión de la parte demandante en los términos planteados por esta, se estaría validando que el puro voluntarismo expresado en el deseo de ser padre y o madre prima incluso sobre cualquier otra razón, incluyendo la dignidad y derechos de los niños. Asimismo, incentivaría la multiplicación de transacciones e intercambios. No se puede pretender hacer valer un contrato sobre un niño. Un niño no es un bien. ¿Cómo quedarían los casos de adopción con un precedente como este? Bastaría con que haya un deseo de ambas partes y se pide una rectificación de apellidos en RENIEC. Un niño no es un bien que se intercambia y luego de dicho intercambio se cambia la titularidad del mismo. Además, no se puede adaptar nuestro marco jurídico a la voluntad de personas concretas. Conclusión. Por las consideraciones expuestas, opinamos que el Tribunal Constitucional debe declarar improcedente el recurso de agravio interpuesto por los demandantes y que la controversia sobre la filiación de la menor sea resuelta en la vía familiar ordinaria a fin de que se garantice una estación probatoria que permita al juzgador determinar cuál es el interés superior de dicha menor en relación con su filiación. Muchas gracias. A ver, usted manifestó, por ejemplo, el derecho a tener un hijo. Sí. A ver, quiero entender para no equivocarme. ¿Por qué opina que el derecho a fundar una familia no comprende el derecho a tener un hijo? Sería interesante que me lo pueda ampliar, ¿no? Si me permite buscar el sustento, que lo tengo aquí para no... El derecho a fundar una familia consiste en exigencias tales como el derecho de las personas a que el Estado no les impida construir una familia, por ejemplo, negando arbitrariamente esa calidad a uniones distintas al matrimonio, vale decir, concubinatos. 2. El derecho a que las políticas públicas de planificación familiar no impidan a las personas tener hijos de manera libre y natural, por ejemplo, a través de técnicas como las esterilizaciones forzadas. Y 3, el derecho a que el Estado garantice una adecuada protección de la unidad y bienestar familiar. Todo ello en armonía con lo dispuesto por el artículo 4 de la Constitución Política del Perú, que dice: la comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al anciano en situación de abandono. También protegen a la familia y promueven el matrimonio. Reconocen a estos últimos como institutos naturales y fundamentales de la sociedad. El derecho a fundar una familia no comprende el derecho a, repito, entiéndase, el poder de exigir a otro un hijo. Y no podría comprenderlo porque, como se ha visto, eso reduciría a este hijo, a este ser humano, a la condición de objeto, a un simple medio, lo que va en contra del valor de la dignidad humana, que exige tratarlo como sujeto, como un fin en sí mismo, que no puede ser instrumentalizado bajo ninguna circunstancia. Listo. Muy bien. Muchas gracias. Y finalmente, con la doctora Marisela Pérez de Castro, ¿no? Doctora, debo entender que la posición de estar no de acuerdo con la gestación por sustitución, pero también he escuchado en su parte